Hola, ¿cómo les va? Un gusto en encontrarlos, acompañarlos otra vez, una vez más. En esta oportunidad vamos a abordar algunos lineamientos, algunas pautas, para que tengan cómo elaborar el trabajo práctico número 3. El trabajo práctico número 3 tiene por finalidad avanzar en la determinación de los indicadores de rentabilidad que nos van a permitir decidir sobre la conveniencia de un proyecto. Antes de empezar, recordarles que somos un equipo docente que estamos acompañándolos en el transcurso de esta cursada. Cada división tiene un profesor titular experto que los está acompañando y está a disposición para atender todas sus inquietudes y dudas. Y también cuenta conmigo como profesor titular disciplinar, en el caso de que no puedan resolver el inconveniente, la cuestión, me pueden contestar. Quisiera también recordarles la cuestión del plagio. Recuerden que es una falta grave, es una falta importante incurrir en esta práctica. La universidad está tomando medidas, ha adquirido herramientas, aplicaciones que le permiten hacer un control mucho más efectivo de esta problemática. Así que por favor eviten incurrir en este tipo de situaciones. Antes de entrar en el trabajo práctico número 3 específicamente, recordarles que este trabajo práctico, al igual que el número 2, requiere también la participación en un foro. El foro cada curso, cada cátedra está dividida en grupos y esos grupos de manera automática y esos grupos tienen que, cada uno de los miembros de ese grupo tiene que acceder y responder las consignas, hacer un aporte significativo en relación a las consignas que a su vez le va a permitir reflexionar sobre cómo confeccionar el trabajo práctico. La idea central de este trabajo práctico es analizar un conjunto de información, una serie de información que se les brinda en la situación problemática. Con esa información y determinando y seleccionando, no toda la información que allí se presenta es relevante para tomar la decisión. Tienen que armar el flujo de caja, completando los modelos, los formatos que están en la hoja 2 del archivo que tienen que entregar. Allí, con esa información van a poder completar la tabla número 3, o sea, realizar los cálculos de los indicadores necesarios. Y finalmente van a estar en condiciones de responder la hoja número 4, en donde les hace una serie de preguntas y tienen que justificar la decisión que han tomado. En definitiva, identificar variables relevantes, usarlas de manera correcta para hacer el cálculo de los indicadores de rentabilidad y con esa información poder finalmente recomendar la decisión que tienen que tomar. Recuerden que hay más información de la que necesitan, o sea que tienen que conocer cuál es la información relevante. Recuerden que las tablas están confeccionadas de una manera general, genérica, incorpora todos los aspectos, pero en función de la finalidad, de la utilidad que tiene que tener, del uso que le tienen que dar a la tabla, habrá información que no tienen que incluir. Esas tablas, en otras palabras, esas tablas están incluyendo distractores que ustedes tendrán que saber identificar y conocer. El trabajo práctico en concreto tiene por finalidad estructurar el flujo de caja que les permita determinar la rentabilidad del proyecto. Recuerden que hay dos niveles, por lo menos dos niveles para medir rentabilidad. La del proyecto total, con independencia de cómo se lo financie, y la de la rentabilidad de la inversión atendida con capital propio de
la inversión de los inversores, en definitiva, ¿no? Entonces, uno de los objetivos precisamente pide eso, ¿no? Determinar cuál es el flujo de caja que se habría que usar, que habría que armar para poder calcular la rentabilidad de la inversión, no importa cómo se financie. Después les pide que estructure el flujo de caja para determinar la inversión de los inversores, o sea, la inversión únicamente atendida con fondos propios. Aquí entonces empiezan a jugar, a tejer las distintas alternativas de financiamiento. Y finalmente, el tercer objetivo es, una vez que se ha hecho se ha discriminado la información y se han preparado estos flujos de caja, realizar el cálculo de los indicadores de rentabilidad, que son los que van a permitir tomar la decisión. Y a esta altura van a tener que calcular los mismos indicadores varias veces, porque van a tener los indicadores para el proyecto total, para la inversión total, van a tener indicadores para cuando el proyecto se financia con deudas y un conjunto de indicadores cuando el proyecto se financia con leasing. Para profundizar, para ampliar, para digerir un poquito todo este tema, van a encontrar en las lecturas de la unidad 8 o en el capítulo 9 de la bibliografía básica, van a encontrar aquí referencias específicas sobre estos temas del módulo 3. Situación problemática. Se trata de, hay que decidir si conviene comprar o no un auto elevador que va a permitir mejorar los procesos de carga en el centro de distribución de la empresa. Ya el proveedor informó, hizo su cotización, su propuesta y informó que cuesta 90.000 pesos por todo concepto y va a ser necesario realizar una capacitación de todo el equipo de personal con un costo de 10.000 pesos. El equipo tiene una vida útil de 5 años y un plazo para depreciación de 5 años. La vida útil tiene por finalidad determinar los momentos de inversión y de reinversión, y la vida útil y el plazo para depreciar tienen por finalidad hacer la determinación del cálculo de las depreciaciones, y ustedes deberían estar en posición de saber qué uso hacer con esa información. La inversión va a permitir generar ahorros por 40.000 pesos anuales durante los 5 años de vida útil del autoelevador. Y en ese mismo periodo los ingresos totales de la organización de la empresa se va a mantener en el nivel de 1.000.000 de pesos por año que tenía antes con el autoelevador viejo. Otra vez, esta información tienen ustedes que analizarla y discernir a ver cuál es el grado de relevancia que tiene. Además, nos informa que el impuesto a las ganancias es del 20%, la tasa de rendimiento requerida por el proyecto es del 20% y la tasa requerida por el inversor es del 35%. Recuerden, tenemos dos niveles de medición, entonces aquí también tenemos dos niveles de tasa. También sabemos que la empresa va a necesitar financiamiento para realizar esta inversión. En la hoja que viene, en la página que viene, vamos a ver un detalle de la inversión, de las deudas. Y nos están solicitando que determinemos el flujo de caja para que permita determinar la rentabilidad del proyecto y el flujo de caja que permita determinar la rentabilidad para los inversores, aplicado o teniendo en cuenta cada una de las alternativas de financiamiento que ahora vamos a ver en la página que sigue. Nos pide que calculemos los indicadores de rendimiento, el VAN, el valor actual neto, también a veces por allí aparece como BPN, valor presente neto, la TIR, tasa interna de rendimiento, el plazo de recupero de la inversión. Tengan en cuenta que acá hay dos formas de calcular el plazo de recupero de la inversión, es decir, recuperar solamente la inversión,
o recuperar la inversión y el costo de oportunidad de esa inversión. Y finalmente calcular el IBAN para cada una de las alternativas. Recuerden, lectura la unidad 8 y el capítulo 9 en el libro hacen referencia a todos estos temas. Y finalmente, con toda esta información, tiene que preparar y responder las cuestiones que se plantean en la hoja número 4 del archivo que tienen que entregar. Vamos a ver cuáles son las alternativas de financiamiento. Entonces acá nos da la información, nos dice que para cubrir la inversión de este proyecto se encuentran disponibles un crédito prendario con un costo del 25% a pagar en 3 años por el sistema de amortización francés. O tenemos la opción de un leasing, de tomar un leasing por el mismo importe, 90.000 pesos, con el mismo costo, 25%, un plazo de pago de 4 años. Y la forma o el método de cálculo del canon es también por el sistema francés. Y allí tienen las dos tablas de amortización. Para el caso de la deuda tienen las 3 cuotas y su discriminación entre cuánto es amortización y cuánto es intereses. Y en la tabla de más abajo tienen lo mismo pero para el leasing, ¿no? Es decir, donde informa cuál es el canon total que tiene que pagar y su distribución entre amortización de capital e intereses. En definitiva, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer las problemáticas, completar las tablas y entregarlos en la plataforma Canvas. Este archivo, este entregable, esta respuesta tiene que estar construido sobre un archivo Excel. Es importante que respeten los formatos de las celdas, los anchos, los altos, las cantidades de filas, porque hay mucha vinculación entre las distintas hojas, entre las distintas páginas que presenta el Excel. Así que si ustedes alteran, insertan o borran algo de lo que está allí, puede generar algún tipo de inconveniente. En general, hacia la derecha, después de los espacios que están allí determinados para determinar el puntaje, la calificación, bueno, esos espacios están en libertad o por debajo de la última línea también. En general, si necesitaran por alguna razón, pues podrían utilizar esas áreas, ¿no? No donde están diagramadas las tablas. ¿Qué más? En la hoja carátula ya la vamos a ver en detalle cuáles son cada una de las hojas que contienen. Allí es para identificar el trabajo, el autor del trabajo. Y en las solapas, en las hojas 2 y 3 es para completar con las correspondientes, igual que la hoja 4, en donde se divide en sectores que piden distintos tipos de respuestas y comentarios, para lo cual necesitan la información obtenida en las tablas anteriores. Finalmente, en términos de tareas, tener en cuenta la estructura para nombrar el archivo, ¿no? Empiecen con TP numeral 3, guión, AA para referirse al apellido y al nombre del alumno, ¿no? Y antes del trabajo práctico tiene que poner el número ahí que ahora mi imagen lo está tapando, pero también allí para que pongan, hay una X que tiene que ser reemplazada por la letra, por la identificación de la cátedra a la cual pertenecen. Vamos a ver entonces sí ahora las tablas. Tenemos la primera hoja, como les decía, el área para escribir el apellido y el nombre. Fíjense que acá tiene una zona sombreada para incorporar el nombre, la identificación de la cátedra. Estos espacios se van a llenar automáticamente a medida que el profesor vaya calculando, clasificando, revisando cada una de las hojas que tiene que completar.
Y aquí se va a completar en función de los cumplimientos de los requisitos formales, ¿no? Por eso fíjense que les decía, respetar formatos, respetar espacios, tipo y tamaño de letra, nombre, en fin, todo esto, la longitud de las respuestas, todo esto tiene un puntaje que lo va a clasificar individualmente el profesor uno por uno. Ustedes solamente tienen que ocuparse de completar aquí esta área de identificación. En la hoja número 2, la idea es, como ya se ha mencionado en otras placas anteriores, la idea es que completar con aquella información que es necesaria para determinar el flujo de caja que se necesita para calcular la rentabilidad de la inversión total. Recuerden aquí, es independiente de cómo, no importa cómo se lo financie al proyecto, es armar el flujo de caja que va a quedar disponible para después repartir entre las distintas fuentes de financiamiento que eventualmente se usan. Como en la regla general, las últimas columnas están destinadas para construir el puntaje, y aquí el docente, el profesor, va a ir calificando en función de que ustedes completen la tabla de manera correcta. Recuerden, puede haber distractores, entonces la única forma de sumar puntos en presencia de distractores es dejando la línea en blanco. En la hoja número 2 se divide en varias secciones. La primera sección tiene que ver con armar el flujo de caja cuando el proyecto está financiado, cuando no todo es capital propio. Entonces aquí se trata de determinar el flujo de caja que permita determinar la rentabilidad de una inversión, es decir, la rentabilidad para los inversores cuando parte de la inversión es atendida con deuda. Otra vez tienen que completar las columnas y las filas correspondientes, recordando que hay distractores, ¿no? Que esto tiene un formato general y tiene distractores, que ustedes tendrán que saber cuáles son o dónde están, cuáles ignorar. La hoja número 2, a continuación de la sección anterior, van a encontrar la sección identificada como leasing. Y aquí la idea es la misma, es construir el flujo de caja que les va a quedar a los inversores, con la cual se va a poder medir la rentabilidad que tiene la inversión con capital propio. Pero aquí aplicando el financiamiento con un leasing. Como en el caso anterior, esta es la tabla. Cuidado que hay columnas o hay filas que puede que no tengan que ser utilizadas, tienen un rol de distractores, ustedes tienen que identificar y conocer cuáles. ¿Qué más? En principio acá no veo nada interesante para mencionar. Recuerden que no debería haber, si usó un leasing, no debería haber componente de una deuda, ¿no? En la misma, no deberían coincidir, no deberían sobreponerse. En la hoja 3 se trata de calcular los indicadores a partir de las tablas de los flujos de caja construidos en las tablas anteriores. La idea es que aquí tomen esa información, completen esta tabla con esa información de los flujos de caja y a partir de esa información calculen los indicadores. Acá están mostrando en algunos casos pasos intermedios para hacer el cálculo. Acá tienen para calcular el BAN del proyecto, la TIR del proyecto, el flujo de caja del proyecto acumulado, pues para ir acumulando el proyecto, y con eso les va a permitir calcular el plazo de recupero. Acá tienen el factor de actualización, es el factor que 1 más la tasa que tenga que utilizar
para que les va a permitir calcular el valor actual del flujo de caja del proyecto, y con eso van a poder acumular el valor actual del proyecto, y entonces van a poder calcular el plazo de recupero. Y con la información obtenida también en esta tabla van a poder calcular el IPAD. Esto es, recuerden, indicadores para calcular la rentabilidad de la inversión total. No nos interesa cómo se financia. En la misma hoja tenemos una sección para determinar los indicadores para los inversores, ahora sí teniendo en cuenta que se financia con deudas. La idea es el mismo esquema, calcular los distintos componentes. Tengan en cuenta que hay relación, es decir, el MAN del CP, fíjense que habla del BAN del capital propio, tiene que ser igual a la suma del valor acumulado de los flujos de cajas actualizados. Si aquí no les da, hay algún error en alguna parte. La metodología de la mecánica es la misma que en el cuadro anterior y va a ser la misma de este cuadro que sigue, nada más que ahora se trata de utilizar el flujo de caja que queda disponible para los inversores cuando financian el proyecto con un leasing. La idea es otra vez calcular los indicadores. Aquí está esta zona, aquí está separada para calcular los indicadores, para permitirles calcular los indicadores del plazo de recupero que recupera solamente la inversión inicial, o la recupera inversión inicial y su costo de oportunidad. Esta ya es la última solapa, la última hoja, donde van a construir el informe y las respuestas a partir de la información que hemos obtenido en las placas anteriores. La idea es que aquí ustedes completan esa primera columna que está marcada, indicada allí, con la inversión que tomaron, que consignaron como inversión inicial, tanto para el proyecto como para los inversores financiados con deuda, y la inversión cuando está financiada con leasing, ¿no? Acá toman la inversión inicial, no el valor de la deuda ni el valor del leasing, sino la inversión inicial. Cuando no, cuando se supone que es todo capital propio, cuando se supone que toman deuda, entonces cuánto es lo que hay que invertir con capital propio y cuánto es lo que hay que invertir si toman leasing. Aquí tienen que completar también los resultados que obtuvieron de cada indicador para cada una de estas alternativas de medición de rentabilidad. Aquí van, TIR y van, el plazo de recupero de la inversión, inversión y costo de oportunidad, ¿eh? O sea que acá este modelo que también incluye el costo de oportunidad por la inversión realizada. En la sección, en el sector B, les pregunta si conviene realizar el proyecto, para lo cual tendrán que justificar con un máximo de 70 caracteres, es decir, por qué conviene el proyecto. En la sección C van a tener que indicar cuáles son los resultados de cada indicador para cada una de las alternativas, es decir, qué dice el BAN para la alternativa de inversión total, financiar con deuda o financiar con leasing. Aquí tienen una lista. Cuando haga clic en este sector va a aparecer una lista desplegable, cuál es el BAN
para cuál de estas alternativas, deuda, leasing, ninguna, o NA es no aplicable, cuál es el BAN de la alternativa con deuda, cuál es el BAN, comparar el BAN de la alternativa con leasing y elegir la que es mejor, ¿no? Es decir, según el BAN conviene la deuda, según la TIR conviene el leasing, según el IBAN conviene deuda o según el PRI no conviene ninguna de las alternativas, ¿no? Eso es lo que en definitiva van a tener que responder aquí en este sector. A diferencia del anterior, el anterior era ¿conviene el proyecto? O sea, ahí no, ahora es ¿qué alternativa de financiamiento conviene? ¿Cuál es la mejor de las alternativas de financiamiento? Y acá van a tener que explicar por qué también con 70 caracteres. Aquí si hace falta un poquito más ancho, todo de manera uniforme, un poquito más alto, es posible. Creo recordar que 70 caracteres posiblemente entran aquí. En el sector D tienen que, bueno, ya saben cuál es el resultado de los indicadores para cada una de las alternativas, entonces aquí hay que elegir finalmente cuál es el financiamiento conviene, es decir, es posible que todos coinciden con la misma alternativa o es posible que haya diferentes respuestas según la alternativa que hayan, según el indicador que hayan utilizado. Entonces acá en este sector D la intención es que ustedes, bueno, si coinciden todos los indicadores en señalar la misma alternativa, mucho más fácil, tendrán que explicar por qué. Si hay un cruce en las preferencias entre los indicadores, bueno, aquí van a tener que explicar cuál eligen y por qué. Hay un poco más de espacio aquí para hacer la justificación correspondiente. Los criterios de calificación tienen que ver con, primer criterio relacionado, si va a ir a computar la construcción y la determinación de flujo de caja para cada una de las alternativas, sin deuda, con endeudamiento y con leasing, tiene un máximo de un 20% en el puntaje. El criterio número 2 es sobre ese puntaje correspondiente a la determinación de los indicadores de rentabilidad para cada una de estas opciones. En el criterio número 3 está computando las respuestas y la justificación, con 40 puntos en este criterio número 3. Y el criterio número 4 tiene que ver con los requisitos formales, ¿no? Requisitos solicitados. Allí están detallados cuáles son y tienen un puntaje máximo de 10 puntos. Ha sido todo. Creo que le he hecho una revisión bastante detallada de cuáles son los aspectos que tienen que tener en cuenta para realizar la elaboración de este trabajo práctico. Repito, indicadores para el proyecto sin financiamiento, o suponiendo que todo el financiamiento es capital propio, sin importar cuál es el financiamiento, y eso tiene un impacto sobre la determinación de los flujos de caja. Determinar los indicadores para la opción de financiando con deuda, financiando con leasing o sin tomar ninguna financiación, calcular los indicadores, ponerlos todos en un cuadro, todos estos resultados juntos y analizar cuál es la mejor de las alternativas y explicar por qué, ¿no? Esa es, en pocas palabras, el trabajo que tienen que realizar. Para ello cuentan con una situación problemática que les da información y que tienen que ustedes hacer el análisis correspondiente para determinar cuál es la información relevante. Recuerden que hay distractores, ¿no? Hay distractores, entonces estén atentos a qué hace falta y qué no.
Muchas gracias, estamos en contacto y nos estaremos viendo en una próxima video. Gracias, hasta luego.